ustedes entenderán que estos cuerpos extraños dentro del aparato genitourinario se presentan de manera muy súbita, con mucho dolor, y muchas veces estos procesos obstructivos son tan intensos y aparte nos pueden anular la función renal, y nosotros actualmente tenemos muchos mecanismos para poder tratar al paciente de manera rápida y eficiente, sobre todo con el avance de la endurología. Dentro de las generalidades podemos decir que hay varios factores en forma aislada o en conjunto que serían los responsables de la precipitación de diferentes elementos que están diluidos en la orina. Estos elementos van a precipitar y van a dar origen a la formación de cálculos. Normalmente el aumento en la concentración de los solutos por ingestión insuficiente de líquido o pérdida de agua, o por aumento en la excreción urinaria, como en algunas patologías como el hiperparatiroidismo, la gota o la cistinuria, hacen que estos elementos ya se acumulen en la orina en una concentración tan alta que precipitan y se forman los cálculos tan temidos por el paciente. Otras causas que pueden generar formación de cálculos son en aquellos pacientes que permanentemente tienen infecciones urinarias. Esto se debe a la gran cantidad de detritos celulares que se acumulan en la orina y muchas veces se convierten en el núcleo de formación del cálculo, donde se van acumulando otra serie de elementos sólidos diluidos en la orina para dar origen a este cuerpo extraño. Las obstrucciones urinarias son otra causa de formación de cálculos, porque esta obstrucción urinaria va a generar una rémora de orina, una retención parcial o total de orina, y esa orina retenida, obviamente en algún momento pueden precipitar los solutos y generar una formación de cálculos. Otras causas son la presencia de cuerpos extraños. Muchas veces el paciente es sometido a cirugías donde se dejan en el aparato genitourinario algunos hilos que no son reabsorbibles, y en el tiempo esos hilos pueden ser el núcleo orgánico donde se genere este cuerpo extraño que es el cálculo. Las variaciones del pH también están involucradas en la génesis de las litiasis, y la disminución de los factores solubilizantes en la orina como el citrato, los pirofosfatos o los mucopolisacáridos son elementos que van a evitar que estos productos o estos elementos de la orina se precipiten. Entonces, aquel paciente que no tenga pirofosfatos, mucopolisacáridos o citratos en una concentración adecuada para poder defender al aparato genitourinario, también en su momento, pues estos pacientes van a generar formación de cálculos. Dentro de la composición de los cálculos, los más frecuentes son los cálculos de oxalato y fosfato de calcio, fosfato de amonio y magnesio, de ácido úrico y de cistina. Fíjense que todos estos elementos, oxalato de calcio, fosfato de amonio y magnesio, ácido úrico y cistina, cada uno de estos tienen sus características, no son lo mismo. Es por eso que es importante que cuando nosotros retiramos un cálculo del paciente, hay que hacer analizar, o hay la necesidad de hacer analizar para saber exactamente la composición de estos cálculos, y ese paciente pueda ser sometido a un tratamiento dietético posterior a su tratamiento terapéutico o quirúrgico. Los cálculos de oxalato y fosfato de calcio son los más frecuentes, son pequeños, son duros, de superficie irregular. ¿Cuál es la causa de la formación de estos cálculos de oxalato y fosfato de calcio? La gran cantidad de calcio que puede existir en la orina. ¿Por qué se debe esa cantidad de calcio en la orina? Tiene tres orígenes. Uno es por una causa absortiva, otra es por una causa renal y otra es por una causa reabsortiva. A ver, ustedes como tarea tienen que tratar de investigar. La absortiva es a nivel intestinal, la renal, ya su nombre nos está indicando dónde está el daño, y la reabsortiva también es en la parte funcional del riñón. O sea, con esa orientación ustedes pueden indagar un poco sobre la hipercalciuria absortiva, renal o reabsortiva, causa de litiasis renal.
Los cálculos de fosfato de amonio y magnesio tienen la característica de ser amarillos, son friables, generalmente adoptan la forma de las cavidades renales, como por lo que se conocen como corraliformes. Eh, Al hablar de las cavidades renales, me refiero al sistema calicilar superior, al cáliz superior, al cáliz medio y al cáliz inferior, que si ustedes más o menos se orientan en esa imagen que tienen estos tres cálices, prácticamente tienen la forma de unos cuernos, por eso se le conoce como cálculos coraliformes. Estos cálculos van ocupando las cavidades de los sistemas colectores superiores, entonces cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior, son cálculos bastante grandes, normalmente no son obstructivos, ¿no es cierto? Pero el gran tamaño que generan pueden traer problemas serios al paciente en su vida posterior. ¿De dónde se originan esos cálculos de fosfato de amonio y magnesio? Se originan por gérmenes que desdoblan la urea, ya alcalinizando la orina. ¿Cómo alcalinizan la orina? La urea, la convierten en fosfato de amonio y magnesio. Y de esa forma alcalinizan la orina, favoreciendo la precipitación de los cristales de estruvita. Entonces, los cálculos de fosfato de amonio y magnesio. Por esta razón también se los conoce como cálculos de la infección o cálculos de estruvita. ¿Por qué se llaman cálculos de estruvita? Porque al alcalinizar la orina, en este medio producido por estos gérmenes como el proteus, la pseudomonas o la klebsiella, o sea, favorecen la precipitación de los cristales de esa orina infectada que se conocen como cristales de estruvita. Y estos son los cristales que van a dar origen a este tipo de cálculos. Entonces, los cálculos de fosfato de amonio y magnesio también se los conoce como los cálculos de la infección. ¿Por qué? Por cálculos de la infección, porque son estos gérmenes que infectan el aparato genitourinario, como los proteus, las pseudomonas y las klebsielas, las que van a desdoblar la urea en fosfato de amonio y magnesio, la van a alcalinizar a la orina y van a favorecer la precipitación de los cristales de estruvita. Los cálculos de cistina normalmente aparecen cuando existe gran cantidad de cistina en, en la orina. ¿Por qué aparece esa cantidad de cistina? Esos pacientes tienen una alteración hereditaria que no pueden metabolizar a los aminoácidos o las proteínas. Es por eso que se generan este tipo de cálculos en este tipo de pacientes con esta alteración metabólica. Normalmente son lisos, son amarillos, duros y múltiples. Y por último tenemos los cálculos de ácido úrico, que son pequeños, son duros, son amarillos oscuros y tienen una característica. Para que estos cálculos se precipiten, ¿ya? Es necesario que estén en un medio ácido, ¿no? En un medio alcalino no precipitan los cristales de ácido úrico. Entonces, estos cristales de úrico, para que precipiten y den formación a un cálculo obstructivo, ya necesitan de la presencia de un pH ácido. Entonces, esos cristales de ácido úrico van a precipitar siempre en un pH ácido. ¿En qué momento se pueden formar entonces estos cálculos de ácido úrico? Cuando hay grandes concentraciones del ácido úrico. Este ácido úrico puede deberse a una causa exógena, a una causa endógena. La causa exógena es cuando existe un aumento en la ingesta. Aquellos alimentos como el tomate, el chocolate, la carne roja y los derivados de la carne roja, ¿no es cierto?, tienen gran concentración de ácido úrico, y aquellas personas que consumen en cantidad y no se hidratan de manera adecuada, ¿no es cierto?, van a tener la posibilidad de generar un cálculo de ácido úrico. Y en forma endógena son aquellos pacientes que tienen un mayor metabolismo, como en algunas enfermedades como la gota, o en algunas enfermedades mieloproliferativas, o también aquellos pacientes que por tratamientos quimioterápicos están usando citostatos. Al principio les decía que
esta patología es una patología que va en ascenso. Cada vez se ven mucho más pacientes con litiasis renal ureteral o litiasis vesical, y eso se debe a la mala alimentación que tienen los pacientes y a la mala hidratación que tienen estos mismos pacientes. El motivo de consulta normalmente es un cólico renal. ¿A qué me refiero con el cólico renal? A un dolor dorso-lumbar intenso de aparición súbita con irradiación hacia el abdomen anterior, comprometiendo incluso los genitales. Muchas veces estos pacientes también consultan, llegando a la consulta con el cálculo en la mano, porque han eliminado el cálculo de manera espontánea. Muchas veces los pacientes tendrán un descubrimiento casual por una ecografía ajena al aparato genitourinario. Pueden llegar los pacientes por hematuria microscópica o también por presencia de síntomas de irritación vesical. El cólico renal, entonces, les había adelantado un poquito las características del dolor. Normalmente se ubica en la región dorso-lumbar, se irradia la región inguinopudenda, la aparición es brusca, la intensidad realmente es muy intensa y tiene la presentación es con exacerbaciones. Eso quiere decir que desaparece, puede aumentar, puede disminuir y le dura al paciente largas horas y a veces hasta días. Normalmente este cólico renal suele acompañarse ya de síntomas gastrointestinales como las náuseas, los vómitos y también la presencia de sangre, que muchas veces puede ser microscópica o muchas veces puede ser macroscópica la hematura. ¿Por qué la presencia de náuseas y vómitos? Ustedes saben por la relación que tiene el órgano genitourinario con la cavidad gastrointestinal. Estas dos cavidades, el retroperitoneo y la cavidad gastrointestinal, están separadas solamente por el peritoneo posterior y tienen una relación íntima. Entonces, cualquier proceso obstructivo inflamatorio generado en el retroperitoneo irrita el peritoneo posterior y de ahí nacen estos síntomas añadidos gastrointestinales. Los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico que nosotros podemos hacer en nuestros pacientes son, de hecho, un análisis de rutina. Nosotros estamos hablando de un compromiso renal, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer un laboratorio de orina, tratar de determinar en sangre algunos elementos como el calcio, el fósforo, el ácido cítrico, el ácido oxálico, etcétera, etcétera, para tratar de ubicar a nuestro paciente en algún determinado tipo de cálculos, ¿no es cierto? Entonces, esos análisis de rutina se deben hacer siempre al paciente con un cólico renal. El urocultivo también puede ir acompañando este examen de orina. Aparte, nosotros tenemos que determinar de manera rápida si nuestro paciente tiene una buena función renal en el momento de la presentación del cólico renal. Entonces, no solamente nos vamos a abocar a la orina, sino haremos un hemograma completo con una química sanguínea, ¿no es cierto?, para determinar el grado de función renal que tiene nuestro paciente. Posteriormente, un estudio que no es invasivo y nos orienta rápidamente sobre lo que le puede estar pasando al paciente es una ecografía. Una ecografía donde nosotros podamos evaluar los riñones, los uréteres y la vejiga. Esta ecografía tiene la bondad de identificar rápidamente la presencia de cuerpos extraños y sobre todo las dilataciones que puede generar este cuerpo extraño por encima del proceso obstructivo. Otros estudios que también se pueden realizar al paciente son la radiografía simple, el urograma excretor, la Pielo-TAC y el Uro-TAC. La radiografía simple es un estudio que normalmente va de las dos últimas costillas a la sínfisis del pubis y es una radiografía que se hace de emergencia. Normalmente al paciente no se lo prepara, no se le hace ninguna enema previa. Es una radiografía rápida que normalmente hacemos en emergencias para poder descartar algún abdomen agudo en el paciente y tratar de ubicar las imágenes radioopacas que podrían estar en donde debería estar la silueta renal, el trayecto ureteral o la vejiga. El urograma excretor es un estudio que ha sido desplazado por la Pielo-TAC
El urograma excretor tenía la desventaja de que nosotros primero teníamos que tener una buena función en el paciente y posteriormente teníamos que inyectarle al paciente un material de contraste, ¿no es cierto? Y ustedes saben que ese material de contraste es un material nefrotóxico. En cambio, la Piel-OTAC es un estudio tomográfico simple donde no necesitamos la administración de materiales de contraste y más bien con esta Piel-OTAC nosotros podemos identificar de manera clara el número de cálculos, la ubicación del cálculo, el tamaño del cálculo, y también podemos determinar la dureza del cálculo. Entonces el radiólogo nos orienta sobre ese cálculo. Si es demasiado duro, probablemente no lo vamos a poder romper a través de un tratamiento endoscópico, pero si está dentro de un rango que está, se considera blando al cálculo, sí lo vamos a poder romper y retirar el cálculo cuando nosotros hagamos la intervención endoscópica. Y la UroTac es un estudio similar al urograma excretor, pero con mayor definición sobre las complicaciones que puede estar trayendo ese proceso obstructivo en nuestro paciente. Además, el urograma excretor, la Piel-OTAC y el UroTac nos dan la posibilidad de determinar algunas malformaciones, procesos obstructivos crónicos que tenga el paciente o presencia de cuerpos extraños con, que hayan sido la causa de la posibilidad de la formación de esos cambios. El diagnóstico diferencial en las litiasis nosotros tenemos que hacer a través de los flebolitos, la litiasis vesicular, los comprimidos en el aparato digestivo, calcificaciones de ganglio, calcificación de cartílagos costales. Es por eso que es importante conocer la topografía de los riñones, la trayectoria de los uréteres y la ubicación de la vejiga para que nosotros podamos relacionar el cuadro clínico ya con un cólico renal o descartar el cólico renal y tratar de hacer los diagnósticos diferenciales con estas diferentes patologías. Una de las patologías, sobre todo cuando el cólico es en el lado derecho, y a veces nosotros tenemos que hacer y pensar en una litiasis vesicular, como nuestro paciente está con náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no es cierto? Entonces, a veces se confunde el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial con una litiasis vesicular y una litiasis renal en el lado derecho? Con una radiografía simple lateral. En esa radiografía simple lateral, nosotros vamos a ver cuando tengamos una litiasis vesicular, ese cálculo va a estar por delante de la columna vertebral en las imágenes. Y cuando tengamos una litiasis renal, ese cuerpo extraño, esa litiasis va a estar sobre la columna vertebral. De esa forma nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial a nivel de la litiasis vesicular y la litiasis renal sin la necesidad de esperar un estudio ecográfico que obviamente nos mandaría un diagnóstico diferencial de manera mucho mejor. El tratamiento del cólico renal ya siempre se debe hacer al paciente, ya tratarlo de manera inmediata y hay que calmar el dolor al paciente. Este proceso obstructivo, en las primeras horas cuando se genera el proceso obstructivo, es un proceso mecánico y ese proceso mecánico obstructivo después de algunas horas se transforma en un proceso inflamatorio localizado alrededor del proceso obstructivo que está generando el cálculo. Entonces el uso de antiinflamatorios en el cólico renal es realmente efectivo. No solamente se debe dar analgésicos al paciente, sino antiinflamatorios. Lo que no se le debe dar al paciente son los antiespasmódicos, porque los antiespasmódicos relajan la musculatura de los ureteres y van a evitar que ese cálculo pueda migrar si ese cálculo es viable. Si ese cálculo es viable, quiere decir que nosotros tenemos un cálculo menor a los 5 milímetros. Y si ese cálculo no es viable, es un cálculo mayor a los 5 milímetros. Entonces, nosotros no debemos dar antiespasmódicos en el momento del cólico renal o del cuadro agudo del paciente.
El uso de la progesterona es una alternativa que se puede dar tanto en hombres como en mujeres, porque sabemos que la progesterona en altas dosis o concentraciones genera también una dilatación o un aumento de la luz de las vías de drenaje de la orina. Entonces, por eso es que se puede medicar con progesterona una sola dosis, una ampolla de depósito al paciente o a la paciente. También se puede utilizar, y no está registrado en este tratamiento, la tamsulosina. La tamsulosina es un bloqueante alfa-adrenérgico que relaja la musculatura lisa. Entonces, eso nos permite que aumente un poco la luz de las cavidades de las vías urinarias y probablemente un cálculo viable podrá descender ya hasta la vejiga en el momento de su tratamiento. Eh, el cálculo viable, entonces, aquel cálculo de 5 milímetros o menos de 5 milímetros, a ese paciente se le debe dar bastantes analgésicos, antiinflamatorios, abundante líquido, hay que cambiar la dieta en ese paciente, habrá que alcalinizar la orina si ese paciente se sospecha que fuera formador de cálculos de ácido úrico, dándole bicarbonato de sodio o citrato de potasio al paciente para alcalinizar la orina. Estos elementos, como el bicarbonato de sodio o el citrato de potasio, vienen con diferentes nombres, ¿no? en las farmacias, pero ustedes pueden utilizar con este nombre genérico el bicarbonato de sodio o el citrato de potasio para alcalinizar la orina. Y el tratamiento del cálculo no viable, aquel mayor de 5 milímetros que sabemos que no va a poder descender hacia la vejiga, obviamente que debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Actualmente lo que estamos haciendo es la litotripsia en sus diferentes formas. Antes, hace unos años atrás, lo que se hacía es golpear a los cálculos desde afuera sin invadir el aparato genitourinario. Actualmente se hacen invasiones a través de la zona dorsolumbar, se ingresa al riñón y se envía ondas de choque de manera directa sobre el cálculo, o también en el uréter se ingresa por la vejiga, se sube por el uréter, se llega al cálculo y se lo destruye con estas ondas de choque. Eso es lo que se está haciendo actualmente con todos los cálculos. Hay diferentes técnicas que se pueden realizar. Sin embargo, si a través de estas técnicas de salvataje por la vía endoscópica no es posible realizar un tratamiento efectivo, el paciente tendrá que ser sometido a tratamientos quirúrgicos para retirar el cálculo. Por ejemplo, si el cálculo está en la pelvis, ese tratamiento quirúrgico se conoce como pielolitotomía. Si está en el uréter y hay que retirarlo, se habla de una ureterolitectomía. Y si está en vejiga, se habla de una cistolitectomía. El tratamiento de la enfermedad litiásica. Bueno, si nuestro paciente tiene, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, habrá que encontrar la causa y tratar esos procesos infecciosos y evitar que el paciente ya permanentemente esté con estos procesos infecciosos. Si nuestro paciente tiene alguna alteración metabólica por su alimentación, entonces ese paciente tendrá que ser tratado por un endocrinólogo, tratando de encontrar la causa endocrinológica como una hipercalciuria, una hiperuricosuria, y ese paciente tendrá que medicarse permanentemente con este colega que normalmente maneja mucho mejor que nosotros la parte metabólica. Sin embargo, como consejo a estos pacientes, siempre se les debe sugerir que no consuman en exceso carne roja, leche, tomate, chocolate y si hagan actividad física e ingieran una buena cantidad de líquidos para no volver a formar cálculos. Y para terminar, hablarles rápidamente de lo que es la litiasis vesical. La litiasis vesical las litiasis vesicales normalmente se los considera como cálculos. Estos cálculos pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los cálculos de la vejiga, los primarios, son los que se forman
en primera instancia en la vejiga, y los secundarios los que migran desde otros lugares para llegar a la vejiga. Aquí tienen un ejemplo. Las litiasis vesicales normalmente es una enfermedad que se presenta más en los hombres por encima de los 45 años de edad, y en los niños se cree que su formación se debe a una nutrición inadecuada o una mala nutrición en los niños. La sintomatología en los pacientes con litiasis vesical: existe un síntoma característico que es la interrupción brusca del chorro urinario, que se conoce con el nombre del signo de la sopapa, porque se interrumpe el chorro miccional. Estos pacientes, obviamente, como tienen un cuerpo extraño, permanentemente van a estar con síntomas de irritación vesical, van a orinar de manera intermitente, pueden presentar una hematuria. La hematuria de este tipo de cálculos tiene una característica: es terminal. El diagnóstico de la litiasis vesical se puede hacer a través de una radiografía simple o una cistoscopía, ¿no?, que es la manera más segura de detectar. Uno ingresa a través de la uretra hasta la vejiga y encuentra el cálculo vesical o los cálculos vesicales, la forma, el tamaño, y de acuerdo a eso planea el tratamiento quirúrgico que uno pueda hacer. ¿Cómo se puede diagnosticar estos pacientes? A través de la radiografía simple del abdomen, la ecografía, la tomografía, que me refiero a la Piel-OTAC o a la UTAC. Normalmente, cuando encontramos un cálculo a nivel de la vejiga, nosotros también tenemos que tratar de descartar que no haya cálculos en las partes altas del aparato genitourinario. Es por eso que hay que hacer una evaluación completa del aparato genitourinario y no solamente limitarnos al encuentro que hemos tenido de la litiasis vesical y no indagar sobre las otras estructuras que forman parte del aparato genitourinario. Entonces nosotros haremos diferentes estudios como una tomografía, donde ustedes fíjense, no solamente aquí podemos encontrar una litiasis a nivel de la vejiga, sino una litiasis a nivel del aparato genitourinario alto, a nivel del uréter, etcétera, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tratar de estudiar de manera progresiva el aparato genitourinario. El tratamiento de la litiasis vesical, obviamente que también se lo hace a través de la litotripsia. Uno ingresa el litotritor hasta la vejiga y destruye los cálculos ya de manera progresiva y gradual, y posteriormente este cálculo será retirado en forma de polvo a través de la aspiración con la ayuda de una jeringa. Y si nosotros no podemos realizar un tratamiento a través de la vía endoscópica, obviamente que vamos a hacer una cirugía que se conoce con el nombre de cistolitectomía. Esta es la cirugía donde abrimos la vejiga y retiramos el cálculo. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar, los cálculos vesicales? Infecciones urinarias a repetición, lo que en el futuro podría generar también complicaciones del aparato urinario superior con cuadros de pielonefritis, y si ese paciente no es asistido oportunamente, incluso podría lograrse como una complicación tardía una insuficiencia renal. Bueno, de esta forma hemos completado el programa con ustedes. Muchas gracias por su atención. Se nos va ya el tiempo. He revisado los exámenes que ustedes me pidieron también, sobre todo las preguntas donde ustedes tenían que escribir. Han debido ver, sus notas han cambiado. En todos los casos he tratado de ayudarles en todos los casos, a pesar de que no han respondido de manera completa. Y bueno, eso es lo que quería hablarles sobre los exámenes. Pero si quieren siempre una revisión, lo podemos hacer en otra clase. Doctor, Bueno, sí. una petición para el examen final, si para evitar esos inconvenientes, si podría ser opcional el mismo, como hacían las demás materias. Sí, así vamos a hacer para no tener más problemas. Bueno, gracias. Doctor, buenas Chao, tardes. hasta luego, buenas tardes, que les vaya bien. Doctor, Gracias. disculpe, ¿Sí? doctor, vi que a varios compañeros les aumentó puntos y
Y, No, no he doctor, aumentado puntos. He corregido las respuestas porque han respondido de manera no clara. Y les decía, por ejemplo, dime dónde se aboca el plexo pampiniforme anterior. No nombraban dónde se abocaba, pero decían, respondían bien la otra parte de la pregunta, ¿ya? Poniendo varicocele. Entonces he tratado de unificar todo para no estar corrigiendo cada examen, ¿no? Por eso han mejorado su nota, probablemente algunos, ¿no? sí, doctor, es que en la clase anterior dijo que nos iba a aumentar 3 puntos por una pregunta que entró, que no, que justo Sí, ese pero tema. yo no puedo aumentar en ese examen. O sea, ustedes, yo en el examen final voy a considerar que ese punto solamente valía 2 puntos esa pregunta. Ah, Entonces ya, yo voy a tratar de considerar en el examen final eso, ya, para doctor. todo. Creí que era en este examen. No, 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 no es imposible corregir eso. ¿Ya? Ya está bien, doctor. Gracias, hasta luego. Listo, que les vaya bien. Buenas tardes.